Pues un actor de los buenos, Robert Redford. Robert Redford yo le conocí como una de las primeras películas también que vimos en los cines. Son aquellas primeras, yo las recuerdo con mucho cariño. Octopussy de Roger Moore, Flashdance, Robin de los Bosques de Errol Flynn, Superman, Star Wars, y también una de estas primeras veces fuimos a ver una película de Robert Redford, se llamaba Sneakers, Los Fisgones. Qué buena, buenísima. Y Robert Redford, pues, aparte de ser un guaperas, pasa a la historia del cine por méritos propios, pues como un gran actor. Un poco después ha seguido su estela el actor Brad Pitt, que también trabajó con él en una de las mejores películas de espionaje de la historia, la cual pues no es otra que Spy Game, con Robert Redford y Brad Pitt. Y un actor con unos ojazos impresionantes, una mirada escalofriante y que está ahí. Es que es imposible hablar la historia del cine sin mencionarle en varias ocasiones, porque por ejemplo, supongamos que estuviéramos hablando, yo veo que os gustan mucho los tops, hacer tops, bueno, pues vamos a hacer el top de las mejores películas de espionaje de la historia del cine. Bueno, pues ahí está Robert Redford. Ahí tenéis Spy Game, la mencionada Spy Game con Brad Pitt, es una obra maestra, y otra obra maestra, clásico indiscutible de este tipo de cine, Los Tres Días del Cóndor. Los Tres Días del Cóndor era la película favorita de mi madre. A mi madre le encantaba el cine. Ya he hablado muchísimo de ella muchas veces. Los Tres Días del Cóndor, clasicazo, y que en la época fue un exitazo rotundo. Y un personaje muy bueno, porque era el típico agente de la CIA, pero inauguró un poco, fue el precedente de algún personaje pues más al estilo Jack Ryan. Jack Ryan, que es el analista. Aquí Robert Redford interpreta el papel pues de un analista, bueno, es un profesor que trabaja para la CIA como analista de libros. Es una idea fascinante. A mi madre le encantaba porque mi madre era lectora ávida de todo tipo de libros, le encantaban los bestsellers, bueno, los clásicos, todo. Era una mujer que se ha leído todo lo leíble. Y en aquella época verdaderamente se podía, no como ahora sería imposible decir que hay una persona que se lee todo lo que ha salido, todo lo que se publica. Imposible. Y si ya añadimos todo lo que se publica por internet, pues verdaderamente es una imposibilidad. Pero en aquella época sí, había personas que se leían todo lo que salía, y allí en la CIA tenían a esta persona, el cóndor. Había personas que se leían todo lo que salía, y allí en la CIA tenían a esta persona, el cóndor, y era el tipo de agente, pero que hacía un trabajo más bien periodístico, y era lector. Se dedicaba a leer novelas, todo lo que se publica, de novelas de detectives, de novelas de espionaje, y bueno, ya sabemos
que fue la época dorada de este tipo de novelas, pues con Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, las películas de Alfred Hitchcock. Hubo una auténtica... Era lo mejor, lo que más de moda estaba, sobre todo con las novelas de Agatha Christie. Mi madre tenía ahí también una colección bastante surtida de novelas de Agatha Christie, también Georges Simenon, el inspector Maigret. Todo este tipo de novela detectivesca fue un gran éxito en aquella época. Y esta película hacía una agente de la CIA, pero que no era pues el típico James Bond así duro. No, este era un hombre que sus habilidades y sus poderes, digamos, los sacaba de su intelectualidad, de el haber leído muchos libros. Incluso se dice que era lector de cómics, que se leía todos los cómics y que cogían las tácticas de los cómics y las cotejaban con las operaciones reales de la CIA y buscaban así inspiración en los libros, en los cómics, y yo creo que es la primera vez, por lo menos que yo sepa, que en una película de estas pues se utilizaba los cómics señalados como bibliografía. Después Disney hicieron un personaje que era una parodia de Los 3 días del cóndor y se llamaba Condorman. Esta es una de estas películas que se suele decir olvidadas cuando entramos en YouTube y vemos estos vídeos que dicen películas olvidadas. Yo no me he olvidado de ella, en ningún momento la tengo bien presente porque la vi de pequeño en el cine y vamos, cómo nos reíamos los niños, cómo nos gustaba Condorman, era una película tronchante y que luego la han cogido de inspiración para hacer Kick-Ass, esta escena inicial de la película Kick-Ass, que la gente en el cine se reía a carcajadas también, pues está inspirada en Condorman. Y fueron pues los antecedentes de todo esto. Bueno, no voy a extenderme más sobre Los 3 días del cóndor porque es una película que la quiero analizar más en profundidad en próximos podcasts, en la serie La gente 00 a la izquierda, otra de mis series de podcast que tengo. Y bueno, yo es que soy así, no me conformo con hacer una, ojalá pudiera conformarme solo con hacer una, no puedo. Tengo que hacer todo lo que pueda, así que la quiero analizar en profundidad, junto también con la nueva versión Cóndor, que todavía no la he visto, pero estoy en ello. Así que de momento, en este podcast sobre Robert Redford, no vamos a hablar más de Los 3 días del cóndor y centrémonos en sus otras películas. Mi mamá, que Robert Redford era uno de sus actores favoritos, que era una mujer muy romántica y le gustaban las películas románticas. Si tú le preguntas cuáles son tus 2 películas favoritas, pues eran Memorias de África y Los puentes de Madison. Y ambas con Meryl Streep. Ahora que os digo una cosa, que le gustaba Memorias de África y Los puentes de Madison, pero la versión musical de Mamma Mía, esa no nos gustaba ni a ella ni a mí, ni aunque saliera Pierce Brosnan, ni por esas. A ella le gustaba eso y yo, que era un jovencito, decía que a mí eso no me gustaba, que a mí me gustaba Sylvester Stallone, John Rambo. A mí me gustaba Chuck Norris. Memorias de África es un pastelito, a mí eso no me va. A mí me va... Bueno,
Karate Kid, sin embargo, que ahora se ha puesto un poco de actualidad con la serie Cobra Kai y la nueva versión Karate Kid Legends con Jackie Chan, que tiene ahí una legend que ya solamente estará avalada por Jackie Chan, pero en mis tiempos Karate Kid era un poco una película un poco más floja de artes marciales. Era una cosa un poco más flojilla. Me gustaba Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee, Chuck Norris, en fin, la línea dura, digamos, ¿no? Y luego, si te querías echar unas risas, pues unos dibujos animados de Hong Kong Phooey, o incluso la película La Salchicha Peleona, que eso fueron unas risas que vamos. Pero, en cuanto a grandes enigmas del espionaje, películas de espionaje en vertiente seria, pues teníamos las de Robert Redford y estaba las de Michael Caine, sobre todo el actor Michael Caine, el que más se ha acercado a lo que es la película de espionaje clásica. Por otro lado, Robert Redford tenía la vertiente clásica, romántica, y una película que a mí me llegó a gustar, incluso a mí, fue El hombre que susurraba a los caballos, The Horse Whisperer. Mucho más que la tan manida Una proposición indecente, que tuvo mucha repercusión mediática y fue todo un éxito, y estaban hablando de la película Una proposición indecente y tal. A mí me parece que es una película, en fin, bastante, bueno, digamos mediocre. En fin, no es la mejor película de ninguno de los intérpretes que participaron en ella, y pertenece a una corriente que intentaba actualizar las claves de la alta comedia y del glamour que fueron pues en los años estos de Marilyn Monroe y estas cosas, y que ahí estaba también Richard Gere con la película Pretty Woman, y luego pues Robert Redford con Una proposición indecente. El tío era todo un seductor, no cabe la menor duda, pero mucho más seductor y mucho más en El hombre que susurraba a los caballos. Y es que verdaderamente te enseñaba a ser un hombre. Te enseñaba a ser un hombre. Tú ves a Robert Redford en esa película y dices, esto es un hombre. Esto es un hombre. Un hombre. Así quiero ser yo, como Robert Redford en El hombre que susurraba a los caballos. Y es que verdaderamente el tío totalmente un seductor, vamos. Increíble, increíble. Es una película preciosa, preciosa. Y aparte de sus anteriores películas con Paul Newman, Dos hombres y un destino, que eran Sundance Kid y Butch Cassidy, en, bueno, plena fiebre del western, intentaba modernizar las claves del western clásico, y recientemente ha sido también parodiada por el propio Brad Pitt junto con George Clooney en la película Wolves, que tiene también secuencia bastante parecida a Dos hombres y un destino, y que también fue autoparodiada por el propio Robert Redford en compañía de Nick Nolte en la película Un paseo por el bosque. Esta película, Un paseo por el bosque, es, vamos, pero de troncharse. O sea, es para reírse, pero de principio a fin. Es una comedia amigable. Es una película preciosa sobre dos amigos
que están ya mayores. Ya están mayores, bueno, ¿y quién no? Es que alguien se va a librar de eso. Y si te libras de eso antes de tiempo, pues entonces es que no llegó a la meta. Así que estaban ya mayores y llevaban mucho tiempo sin verse y deciden iniciar una última aventura.